Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, viernes 18 de noviembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy el Banco Central entregó el resultado del Producto Interno Bruto de nuestra economía, la economía chilena, para el tercer trimestre de este año 2022, donde marca una desaceleración respecto al 5.4% mostrado en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile el segundo trimestre, pero en sí misma la cifra de este tercer trimestre del 0.3% es superior al 0.2% que el mercado esperaba. Todo esto en un contexto donde el Banco Central en su último informe de política monetaria manifiesta que su expansión esperada en la economía para este 2022 está en un rango del 1.75 al 2.25% y para el 2023 la caída esperada es entre el menos 0.5 y el menos 1.5%. Si bien una cifra un poco mejor a lo esperada, de todas maneras marca la tendencia que hemos hablado en repetidas ocasiones en este podcast y que forma parte de nuestra estrategia de inversión. Chile y su economía en general va a entrar en una etapa de recesión bastante marcada y eso va a permitir que la inflación tienda en general a decaer por la menor actividad económica, que la tasa de política monetaria manejada por el Banco Central sea en sí misma cada vez menor y eso impulse ganancias de capital en los fondos de renta fija que finalmente componen, como decíamos, nuestra estrategia de inversión. Desde el punto de vista de lo más preocupante de este Producto Interno Bruto entregado por el Banco Central tiene que ver con el déficit en cuenta corriente de Chile, que se dispara y alcanza el 9.9% del PIB. Más allá de la explicación de este concepto que tiene que ver con el menor ahorro nacional y su relación respecto a la capacidad de ahorro de Chile junto con la relación de Chile con el resto del mundo, sus exportaciones, etcétera, son algunos datos que, como este déficit en cuenta corriente y la desaceleración del Producto Interno Bruto del segundo al tercer trimestre en Chile marcan peores condiciones para la economía local. Eso debiese repercutir en un menor valor, por ejemplo, del peso chileno frente al dólar, es decir, de alza en el dólar por factores locales, dado que, como sabemos, el peso es la cara visible de nuestra economía, de manera que si nuestra economía está en peores condiciones, el peso claramente va a valer menos frente al dólar. Vamos a revisar cuáles son esos movimientos de mercado. El día de ayer el IPSA cayó un 1.11%, cerrando en 5.172 puntos. El dólar siguió avanzando 10 pesos, cerrando en 921, y el cobre marcó una caída fuerte del 1.92%, cerrando en 3.69. Habíamos comentado ayer que Sokimich durante la mañana venía subiendo más de un 2% por la entrega de resultados, que fue por sobre lo esperado. Sin embargo, la acción terminó el día cayendo un 6.5%, alrededor de los 85.000 pesos por acción, básicamente por las preocupaciones del mercado respecto al pic del ciclo alcista del litio. También cayó CAP fuerte un 7.3% y Falabella un 2.49%. Todo eso el día de ayer. Hoy día el dólar marca 923,70, tocó máximos del día en 931, como decíamos, incorporando un poco estas malas cifras macroeconómicas en las cotizaciones de nuestra moneda. Si ya vemos una cotización del dólar sólida por arriba de 925, 930, podríamos ir a buscar niveles superiores que están marcados en 953. Eso por factores internos. Respecto a factores externos, hemos visto una corrección del cobre que marca $3.66 por libra de cobre. Hasta ahora cae un 0.52% y el dólar index marca hoy día también retrocesos del 0.19%. De manera que por factores internos la presión hoy día para el dólar es alcista, por factores externos por dólar index es bajista también, pero por cobre tiene una pequeña presión alcista, lo que puede explicar los máximos hoy día de 931 versus el cierre ayer de 921. Como decíamos, en este minuto cotiza en 924,60. El cobre ha seguido mostrando algunas correcciones, principalmente porque tuvo un upside muy fuerte, cerca del 17%, luego de que autoridades sanitarias de China manifestaran que la política cero COVID se iba a relajar un poco. Sin embargo, se han visto nuevos brotes de COVID en China de manera bastante notoria y eso ha hecho que el cobre caiga de máximos de los últimos días de 3,95 a los actuales 3,66. Eso representa una caída del 7.47% y justifica también, por supuesto, el alza del dólar desde mínimos de 8,81 a los actuales 923, 924 pesos. Las acciones en Chile marcan una caída del 0.14%. Hasta ahora la acción más transada es Sokimich B, quien no presenta variaciones. Banco Santander cae un
0.61% y en el AM sube un 0.56%. Son las 3 acciones más transadas de la bolsa local hasta este momento. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado de capitales, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Red Vial y Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Vamos a Wall Street, que ayer terminó con retornos relativamente negativos, 0.02% cayó el Dow Jones, el S&P 500 abajo 0.31% y el Nasdaq un 0.35%. Si nos vamos a la medición anualizada del rendimiento de estos índices, podemos ver que, por ejemplo, el Nasdaq ha tenido caídas muy fuertes durante el año y aún se encuentra en mercado bajista, cayendo un 28.76%. Algunas de las acciones que componen este índice tecnológico, Amazon, Meta y Alphabet, por ejemplo, han caído un 43%, 67% y 32%. Meta, la matriz de Facebook, y Alphabet, la matriz de Google. O sea, S&P 500 durante el año, si bien supera un mercado bajista, sigue todavía un 17.2% abajo y es parte de nuestra estrategia de inversión. Es decir, el mercado de Estados Unidos marcó máximos históricos por última vez en enero de este año, está castigado un 17.2% y a medida que la Reserva Federal vaya disminuyendo la tasa política monetaria, vamos a ir viendo avances en el valor de las acciones. Por supuesto, tenemos fondos para poder acceder a renta fija local, como decíamos, parte de nuestra recomendación de inversión, y también para acceder a renta variable internacional en ese sentido. Algunas noticias relevantes: finalmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos queda en manos de los republicanos y el Senado queda en manos de los demócratas. También el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, se suma a una gran cantidad de funcionarios de la Reserva Federal, afirmando que probablemente la Fed mantenga el ciclo de alza de tasas, si bien con un menor ritmo, pero siga la tendencia alcista en tasas de política monetaria, lo cual preocupó al mercado durante esta semana. Bullard manifiesta que la tasa actual, que está entre 3.75 al 4%, podría llegar fácilmente al 5 a 5.25%. Las proyecciones del mercado son que a junio del próximo año la tasa se ubique en el 5%. En cuanto a noticias importantes durante la semana, la producción industrial en China un poco más bajo a lo esperado, se esperaba un 5%, marca solamente un 5%. El Producto Interno de la zona euro en línea con lo esperado, y el índice de precios al productor cae en Estados Unidos, al igual que cayó durante la semana pasada el índice de precios al consumidor, el IPC. Buenas noticias para el mercado, que manifiestan ya 4 meses de menores datos de crecimiento de precios en Estados Unidos. Por otro lado, el retail mostró buenas cifras en cuanto a ventas minoristas durante el día miércoles de esta semana, también en Estados Unidos. El día jueves la zona euro marcó inflación por debajo de lo esperado, pero por sobre el mes anterior. 9.9 había sido el mes anterior, 10.7 era la expectativa del mercado y 10.6% fue el resultado final. También el sector construcción y empleo mostraron buenas cifras en Estados Unidos, que siguieron preocupando al mercado. Recordemos que el mercado busca cifras macroeconómicas negativas que demuestren un enfriamiento de la economía y eso produzca finalmente menor inflación y menores tasas de interés. Por último, el día de hoy a las 12 del día en Chile vamos a conocer los resultados de ventas de viviendas usadas en Estados Unidos, que van a estar marcando la pauta del comportamiento de los mercados el día de hoy, cerrando la semana. Y por último, vamos a revisar las bolsas de Asia, como cierra la semana. Una jornada negativa: el Nikkei 225 de Japón cae un 0.11, el Hansen de Hong Kong un 0.29 y el índice de Shanghai un 0.58, todos ellos en terrenos negativos. Europa marca una buena jornada, subiendo el DAX alemán un 1.15% y el Eurostoxx 600 un 1.19%, una jornada donde Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, manifiesta que el Banco Central Europeo seguirá subiendo las tasas de interés incluso a terreno restrictivo, y el mercado celebra eso desde el punto de vista de que será una acción que controle la inflación al mediano a largo plazo en Estados Unidos. Y los futuros de los 3 índices principales de Wall Street marcan terreno positivo antes de la apertura: Dow Jones 0.66%, S&P 500 0.85% y Nasdaq un 0.93%, en una jornada que se espera sea positiva para los mercados alrededor del mundo. Que esté muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el día lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.